En el primer semestre de este año, las remesas en nuestro país sumaron 23,000 millones de dólares, un monto histórico y que equivale a 1.5 veces el gasto en programas sociales de este gobierno. Estas transferencias contribuyen a la sobrevivencia de los hogares que las reciben. Según INEGI, en promedio representan 40% de su ingreso y 90% de ellas se gasta en bienes y servicios de primera necesidad de los hogares. Los beneficiarios suman más de 1.8 millones de hogares, es decir, 6 millones de mexicanos. Las remesas son las transferencias de los 11.4 millones de mexicanos residentes en los Estados Unidos, la mitad de ellos ilegales. Esta buena noticia denuncia el fracaso del modelo económico y la urgencia de un proyecto político que ponga en el centro las necesidades y los intereses de la mayoría de los mexicanos. Esta buena noticia tiene en la otra cara el dolor y sufrimiento de los migrantes, sobre todo de los ilegales. Y es que, no obstante el incremento de guardias, de la ley Título 42 que permite la deportación inmediata por la patrulla fronteriza o del riesgo de muerte que conlleva pasar la frontera, el flujo migratorio amenaza hoy con detonarse. De acuerdo con el reporte del Centro de Investigaciones PEU, el número de migrantes que está cruzando la frontera actualmente está aumentando a tal punto que está revirtiendo la tendencia a la baja de migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos que se había observado desde 2008 hasta 2019. No hay cifras ciertas sobre los volúmenes y el origen de migrantes que pasan la frontera, pero se pueden hacer aproximaciones con base en algunos indicadores, como las detenciones en la frontera de migrantes ilegales o los permisos de migración solicitados. De acuerdo con el Centro de Investigaciones citado, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, meses en los que se registró además el primer pico de contagios y muertes por COVID-19, el número de aprehensiones de migrantes ilegales en la frontera se duplicó respecto al periodo anterior. Y hay quien pudiera pensar que se sobredimensiona la estimación de la migración, dado a que hay migrantes que intentan pasar la frontera múltiples veces. Pero también el número de muertos en el desierto está sobrepasando las cifras de años anteriores. Alguno puede decir que hay nuevos grupos migrantes que están haciendo el grueso de este incremento, como los jóvenes y niños sin acompañantes, pero de acuerdo con Border Angels, una organización humanitaria que tiene su acción a lo largo de la frontera, 80% de los muertos hallados en este periodo son jóvenes mexicanos. El monto de las remesas y su incremento no mereció más comentario que la felicitación por el esfuerzo a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. El gobierno se complace declarando que estos recursos llegan a las familias más pobres del país. No hay más. Han decidido, incluso a la luz del desastre económico en México, que el crecimiento económico no es fundamental, aunque sea determinante para la creación de empleos y oportunidades de trabajo. Los flujos migratorios de México a Estados Unidos están determinados por las necesidades de brazos dispuestos para los trabajos más duros o temporales de la economía norteamericana. Pero esa condición se junta con la falta de empleos en cantidad y calidad que pudieran contener las oleadas de refugiados económicos, que es lo que verdaderamente son nuestros migrantes. Hay que cambiar el modelo económico en México. A quienes nos va la vida en ello somos los marginados del estado actual de las cosas, entre los que se cuentan los millones de migrantes ilegales.